Buenas noches, estamos en otro jueves de gestión cultural. Somos una colectiva interdisciplinaria en gestión cultural que desde 2022 estamos juntos para acompañarnos, para compartir experiencias y para construir conocimiento. Esta noche tenemos el gusto de estar con José Ángel Leiva. Querido José Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches Liliana, un gusto saludarte y estar aquí en tu programa. Muchas gracias en nombre mío y de todos los astrolabios. Les voy a contar brevemente, José Ángel es duranguense, poeta, narrador, periodista, editor y promotor cultural. Dirige la editorial y la revista literaria La Otra y es colaborador habitual del suplemento cultural de La Jornada. Ha publicado más de 25 libros de poesía, divulgación de la ciencia, periodismo y ensayo y tiene varios libros traducidos a 9 idiomas. Los conté para no enumerarlos todos. Me da muchísimo gusto, José Ángel, nos conocemos hace muchos años. Así Tuve el es. honor que me invitaras a participar en la segunda feria del libro del Zócalo cuando el invitado era Bogotá. Exactamente. Exactamente, ya desde esas épocas nos conocemos. Imagínate, ya hace casi 25 años. Ahora sí, como pasó el día, ya llovió. Ya llovió mucho, ¿eh? Sí. José Ángel, cuéntanos cómo empieza para ti, no tanto el tema de la escritura y toda esta vida tuya y esta narrativa tan maravillosa y esta poesía que a mí me gusta tanto, sino todo este tema de irte enfocando también en la promoción cultural, en todas esas dinámicas alrededor de generar espacios para la lectura, para el libro, para el encuentro. Yo creo que esto se da de una manera natural, yo diría, familiar. Vengo de una familia de maestros, mi abuela paterna, mi padre, mis tíos, mis primos más, los mayores, todos han estado en el magisterio y supongo que eso de alguna manera te impregna de un deseo de compartir el conocimiento, de compartir tu asombro por la cultura, por la lectura de manera particular y la escritura, que me parece que estos dos elementos, la lectura y la escritura, son instrumentos, son herramientas muy poderosas, ¿no? Y lo hemos ido viendo a lo largo de la historia, lo cual no significa que sean una fórmula para ser mejores personas o para que sean más éticas, no lo sé. Pero lo que sí sé es que son instrumentos para la vida, son instrumentos del saber y bueno, nos confrontan con nosotros mismos y con eh, creo, con ese papel que tiene que cumplir todo individuo que se identifique como ser humano, que es el discernimiento, el aprender a tomar decisiones por sí mismo, por tu albedrío y aprender a buscar tus propios caminos, a identificarte con los otros, a identificar al otro y en esa medida establecer un diálogo. Entonces, cuando yo terminé de estudiar medicina y después empecé a estudiar letras, No sabía eh, que habías estudiado medicina y sí, terminaste. fue mi primera carrera, fui médico y después opté por las letras. Este, y cuando ocurrió esto, bueno, desde siempre, como lector, siempre tuve un impulso y es el impulso de la interlocución, de buscar interlocutores con quienes compartir mis lecturas, con quienes compartir los libros, con quienes compartir estos descubrimientos. Eh, Siempre me quedaba esa sensación de vacío, de decir, ¿con quién comparto esto? ¿A quién entusiasmo para que lea el libro que yo leí, que lo lea quizás con otra mirada diferente a la mía o tal vez que coincidamos? Y bueno, este fue un periodo de estudiante, pero cuando yo ya estaba encaminado como escritor, de alguna manera también el haber tenido una militancia política, donde conocí intelectuales como Enrique Semo, pues con Enrique Semo fue con quien primero tuve esta aproximación con un carácter profesional, podría decir, y cuando me invitó a formar parte de su equipo y a ser parte del proyecto que él tenía para primero lo que era el Instituto de Cultura y después lo que fue ya la Secretaría de Cultura. Pero antes de eso, supongo que
me eligió porque empezó el deseo de participar en revistas culturales. Cuando yo abandoné la medicina, tuve un momento de transición y empecé a trabajar en revistas de divulgación de la ciencia y la tecnología. Estas revistas y esta práctica periodística me hizo también entender que había un campo muy interesante que era el, el de la necesidad de transmitir el conocimiento científico y tecnológico a una comunidad mucho más amplia, más plural, más diversa, y que para eso se requerían instrumentos de comunicación. Entonces, bueno, ahí se da ese proceso y de ahí pues empiezo a saltar también a la necesidad de buscar esos interlocutores en el ámbito cultural, literario principalmente, pero también todo aquello que tocara la cultura. Ujú. Y la cultura como, bueno, yo entiendo la cultura como un campo que se desarrolla en nuestra sociedad y que se diferencia del entretenimiento, de la industria del entretenimiento, porque la cultura lo que nos propone es el conocimiento, nos propone un ejercicio de conocimiento, mientras que el entretenimiento es una industria que no busca otra cosa, pues más que la ganancia y cumplir quizás con una satisfacción trivial o superflua, pero que no necesariamente nos lleva a un a aprender el conocimiento, ¿no? Y para mí eso era muy importante entenderlo, que en el ámbito de las revistas culturales, pues se requiere también una tradición, que es la tradición editorial. Y también entré en el ámbito editorial y ahí es donde comienza realmente a, a darse, a gestarse este deseo y esta vocación por la promoción y la gestión cultural, porque para hacer las revistas, sobre todo en sociedades como las nuestras, pues hay que, pues hay que ponerse en práctica como promotores y gestores culturales e incluso como animadores culturales. Entonces, conseguir los presupuestos, las subvenciones, buscar las complicidades en la propia comunidad para poder mantener las revistas. Y a mí me parece que aquí hay una tradición y hay un patrimonio muy importante que es el patrimonio de editorial. Por eso creo que una política cultural de todo gobierno que se interese por la cultura debe ser el ámbito de lo editorial. Aquí nosotros en México, como en otros países de América Latina, tenemos una tradición que se ha forjado y que se ha revitalizado por la llegada de importantes segmentos y sectores intelectuales de otras sociedades que han buscado en nuestro país refugio político, ¿no? Pero Ujú. que han dejado una herencia muy importante y que han alimentado esta tradición. Lo que uno siempre se pregunta, ¿cómo es posible que países como México, que tiene en este momento más de 100 millones de habitantes, sigamos siendo simplemente un mercado de la metrópoli, que en este caso es España, de metrópoli editorial, y no seamos capaces de haber generado una industria cultural competitiva, fuerte, etcétera? Creo que ningún país de América Latina lo ha logrado, ni siquiera Argentina. Seguimos siendo un poco satelitales. Entonces, y ahí es donde empieza mi conciencia de mi labor, de mi papel como gestor cultural, como promotor también, porque finalmente cuando tú publicas revistas de poesía, de literatura, de cultura, va íntimamente vinculada pues a las presentaciones de libros, a las presentaciones de las revistas, al convocar a otros segmentos y a otros sectores también del arte y de la intelectualidad a que participen. Entonces ahí un, se empieza a dar una dinámica muy interesante de multidisciplinaria. Fíjate que estamos hablando, hay dos palabras que me gustaron mucho cómo se mezclaron, ¿no? Aprender con entusiasmo, podría ser el resumen, ¿no? Aprendizaje y entusiasmo. ¿Dónde aprendiste con mucho entusiasmo durante tu proceso de gestión y promoción algo que has dicho esto?
Pues en el trabajo editorial seguramente, el trabajo periodístico, porque los escritores buscamos, como no podemos vivir de escribir poemas o escribir cuentos, incluso ni de escribir novelas, buscamos trabajos que estén cercanos a nuestra vocación, que, que no nos da para vivir, pero nosotros vivimos para darle, ¿no? A esta vocación. Y buscamos estos ejercicios aledaños, como puede ser el trabajo periodístico, el trabajo editorial, que son oficios remunerados y que nos permiten vivir y generar también estas islas de tiempo para la creación. Ahí yo creo que a mí me entró la necesidad de desarrollar una estrategia de promoción y de fomento cultural y de gestión cultural, en la cual de manera, pues como te digo, natural, uno encuentra que se te da, o sea, hay algo que se te da, puedes teorizar mucho sobre las políticas culturales, sobre la gestión, sobre esto, pero la praxis te va mostrando en tu realidad cuáles son las posibilidades que tienes para desarrollar tus proyectos, individuales, pero también proyectos comunitarios, proyectos colectivos. ¿Y uno en particular que sea de tu más caro afecto? Pues mira, la revista Alforja, como ahora la revista La Otra, me parece que son proyectos culturales y que muchas veces la gente te pregunta, ¿por qué haces estas revistas? ¿Por qué te dedicas a hacer revistas de poesía? Si la poesía no se vende, si además nadie lee poesía, ¿por qué no te dedicas mejor, dedicas tu tiempo a eso, a otras cosas? Porque yo creo que la gestión cultural, la promoción cultural conlleva, como yo te decía, el discernimiento y la comprensión de una responsabilidad ciudadana, ¿no? Entonces, siempre existe esa sensación de que la poesía es un ejercicio de lo inútil y que uno quiere venderle lo inútil a la sociedad porque no todo tiene un precio y un lugar en el mercado. Hay cosas que me parece que tienen esa esencia espiritual, y en este caso creo que la poesía es eso, es un patrimonio espiritual que le dejas a las siguientes generaciones, es un patrimonio de la memoria, porque además la poesía se caracteriza por una cosa, y es que el poeta no hace otra cosa más que repetir la experiencia ya vivida de otras generaciones. Cómo sentimos, cómo desarrollamos nuestras emociones frente a vivencias comunes, ¿no? Y en ese sentido, pues no creo que hayamos evolucionado tanto desde los hombres de las cavernas, desde las pinturas rupestres hasta hoy. Seguimos, me parece, que de manera sustancial, pues amando como amaban ellos, haciendo el amor como lo hacían ellos, teniendo descendientes o no teniéndolos, sigue la defensa de un patrimonio, la defensa de un territorio, la defensa de ciertos rasgos de identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora lo vemos en este mundo tan convulso, pues que seguimos teniendo ese espíritu autodestructivo y la negación del otro. Sí, 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 sí. Fíjate que así como tú mencionas este ejercicio de lo inútil, muchas veces, aunque no para ti, para mí, para los que estamos en la gestión cultural, la otra gente llega a pensar que la gestión cultural podría ser incluso un ejercicio de lo inútil. Y además me gustó mucho esta separación que haces con el entretenimiento porque hasta el día de hoy hay universidades y algunos espacios donde insisten que trabajamos para el ocio, que trabajamos para lo inútil, Claro. ¿no? ¿Cómo ves tú ese tema relacionado ya no solo con la poesía, sino extrapolándolo hacia la gestión cultural? Yo pienso que la industria del entretenimiento existe porque el hombre se aburre. Y como el hombre se aburre, está buscando siempre este producto que se le da para mantenerlo entretenido. Pero quienes apostamos por la cultura, en realidad no nos aburrimos, siempre tenemos algo que hacer.
Yo siempre les digo que para mí, desde hace mucho tiempo, desde que me convertí en un lector ávido, el permanecer en un aeropuerto, en una terminal, porque me dicen que me voy a demorar 3 o 4 horas, no me hace sufrir, al contrario, saco mi libro, me pongo a escribir, me pongo a leer, me pongo a pensar, me pongo a hacer, y me doy cuenta que son momentos, son espacios valiosísimos, porque detengo toda esa ansiedad y esa necesidad de llenar los tiempos para poderlos descubrir. Y yo creo que es ese ocio al que tú te refieres, que es el ocio reflexivo, el ocio creativo, el ocio donde tú te ves a ti mismo allí y te pones a dialogar contigo mismo, ¿no? El entretenimiento, yo creo que está relacionado con la prisa, con la ansiedad, eh, con el consumo. Por eso quizás cuando García Canclini planteaba el ¿cómo se diría? La propuesta, el concepto de oferta, la oferta cultural, la palabra oferta, a mucha gente le sacaba chispas, ¿no? Sí. Chirriaba porque muchas personas pensaban, no, la oferta tiene que ver con el mercado, tiene que ver con el capitalismo, pero también yo creo que hay una industria cultural y que es totalmente válida, ¿no? Este, el escuchar una orquesta, ir a escuchar a Beethoven o a Mahler o a quien tú quieras, pues tiene que ver con eso, tiene que ver con el venderle a alguien un programa cultural, que si vas a ver, no sé, a Chespirito, que ya murió, pero que se sigue reciclando y se Sí. sigue viendo increíblemente, este, pues que es más el entretenimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que uno tiene que defender hábitos, costumbres que tienen que ver con el patrimonio cultural. La conversación para mí tiene que ver con un patrimonio cultural. Alguna vez me decía un escritor albanés que lo entrevisté, le preguntaba que por qué él afirmaba que Albania tenía una gran tradición literaria. Y yo le decía, ¿y en qué radica esa tradición literaria? Y me decía, como radica como en México, el tener una gran tradición oral, Ujú. el tener estos cuenteros, el tener estas personas que tienen una gran capacidad de transmisión oral, permite que los escritores pongamos el oído ahí y nos estemos alimentando porque son surtidores de experiencia, de imaginación, de memoria y los escritores nos nutrimos mucho de estas tradiciones. Un país sin tradiciones, un país sin esa tradición oral, pues son países muy pobres desde el punto de vista de la literatura, ¿no? Sí, 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 sí. Siguiendo con este tema, ¿qué retos, antes de los retos, si tuviéramos que pensar en qué hace hoy en día, en este mundo convulso que ya lo mencionamos, un gestor, una gestora cultural, eh, no nosotros que ya estamos tan grandes, pero sobre todo si quisiéramos hablar con los más jóvenes, ¿qué les diríamos que tendrían que revisar, que mirar, que aprender? Además del entusiasmo, claro. Pues mire, yo cuando entré a la Secretaría de Cultura, lo primero que descubrí es que no había mucho, es decir, no había nada que inventar. Cuando yo de pronto descubro la Ciudad de México, me digo, es que yo como funcionario en ese momento no debo de tratar de inventar nada, porque yo no voy a inventar la cultura. La cultura está allí, está hirviendo, está en una dinámica viva, como contracultura, como cultura. Entonces, lo que uno tiene que hacer es propiciar, facilitar para que se desarrolle la cultura y diferenciar muy bien lo que es el fomento y el desarrollo, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, que me interesa que la gente lea poesía, que la gente lea literatura, tengo que pensar de qué manera voy a generar un programa de seducción para que la gente, voy a persuadirla, voy a convencerla, para que la gente descubra que puede llenar su tiempo a través de la lectura o con la lectura, que puede viajar con la lectura y que en la lectura
va a descubrir otras formas de vida y que se va a descubrir a sí mismo con otras capacidades y la capacidad para imaginarse en otros ámbitos, ¿no? Bueno, me pasó mucho en los talleres de creación literaria, por ejemplo. En alguna ocasión tuve un taller de creación literaria que habían hecho para Edmundo Valadez, y que Edmundo Valadez, como ya era mayor, me lo cedió a mí, me dijo, por favor, dalo tú, porque yo ya trasladarme hasta este lugar me cuesta trabajo. Lo hice, y ahí pues llegaba gente, muchachos que estudiaban en la ENA, chicos que estaban en la universidad, pero también llegaban amas de casa, personas que trabajaban en el mercado, y al encontrarse estas personas con experiencias diferentes, aunque fueran del mismo estrato social, para decirlo en términos colombianos, del mismo estrato social, de pronto se descubrían que tenían formas de vida diferentes y formas distintas de ver el pasado, el presente y el futuro, porque muchos de ellos no tenían ni futuro, no alcanzaban a ver el futuro. Y entonces, por ejemplo, amas de casa de pronto empezaron a leer y fueron después los maridos a reclamarme, a decirme, oye, ¿qué le hiciste a mi mujer que ya no es la misma? Ya no me obedece, me decía. Pues yo les decía, pero ¿por qué te tiene que obedecer? ¿No? Claro. Ah, entonces tú le enseñaste a no obedecerme, no, yo no. Ella empezó a leer y ella descubrió por sí misma que tiene capacidad para pensar y para tomar sus decisiones y que no depende de ti y que es una mujer libre y que es una mujer inteligente y que ya te está rebasando porque ella ha vuelto una mujer lectora y tú sigues en tus mismos sitios mentales y no puedes salir de ellos, ¿no? Ella ya adquirió llaves y empezó a abrir puertas y claro, ya dialoga con chicos que le cuentan y que le hablan de lo que hacen, de sus anhelos de viajar, de su gusto por la conversación, de su gusto por la música, de su gusto por la pintura, etcétera, etcétera. Y eso significa, le digo yo, pues es que estos instrumentos te dan una posibilidad de crear futuro, de, de pensar en que todo el mundo tenemos un derecho al futuro, ¿no? Entonces, bueno, allí yo creo que había un desafío muy grande de seducir a esta comunidad. Claro, yo lo que hago pues es empujar a los chicos a la creación literaria. De hecho, cuando yo llego a un taller de creación literaria, lo primero que les digo es, bueno, yo no puedo prometer que de aquí va a salir un escritor o escritora. Yo no les voy a garantizar eso. Pero lo que sí les prometo es que de aquí van a salir muchos lectores. Y no falta el que me dice, pero si yo ya sé leer. No, digo, eso creemos. Y al final se dan cuenta de que leer es otra cosa. Leer con criterio, leer con espíritu crítico, leer con imaginación, leer con autonomía. Y entonces se dan cuenta de que no, que leer, porque además leer tiene que ver no solamente con descifrar la lectura en los libros, es leer el mundo, leer lo que está a tu lado, leer lo que se está moviendo en tu entorno, ¿no? Entonces yo creo que pues esta ha sido una labor de gestión, de promoción y de animación que tiene que ver desde mi punto de vista con la persuasión y con la seducción. Y con otra cosa que para mí es muy importante desde el punto de vista de la literatura, que es la perturbación. Entonces yo les he explicado, por ejemplo, a mis estudiantes que la perturbación es un fenómeno físico. Allí en Universum está un tubo con un resorte y explican lo que es la perturbación, que es cuando un cuerpo externo, ajeno, golpea sobre otro cuerpo que está en una posición pasiva y lo altera, genera una onda y esa onda en el resorte es lo que va a generar la perturbación. Entonces yo lo que les decía, yo lo que vengo aquí no es ofrecerles la felicidad, yo lo que vengo aquí es a perturbarlos, ¿no? Y creo que la cultura, en cualquiera de sus modalidades, sus sentidos, tiene, al menos en algunos momentos, el impulso de perturbar, de mover sus cuerpos pasivos y hacerlos moverse y conmoverse. Conmoverse.
que son tiempos en que necesitamos conmovernos de manera profunda Así y es. estamos conmovidos porque son tiempos, digo yo, terribles. Claro, pero ¿cómo te vas a conmover si lo primero que haces es negar al otro, ¿no? Para Claro. conmoverte te tienes que mover con. Y cuando negamos la existencia del otro, ¿qué es la negación para mí de la cultura? Para mí la violencia es la negación de la cultura y la desaparición del otro es la negación de la cultura. Yo creo que la cultura, pues lo que nos permite justamente es abrir los ojos y reconocer al otro en un nosotros, ¿no? Uh-huh. Qué bonito eso. Y si vamos a los aprendizajes compartidos, ¿no? ¿Qué aprendizajes has tenido ya hemos hablado de muchos, pero pensando mucho, este astrolabio tiene una intención documental, pero sobre todo una búsqueda de transmitir de ese tema del aprendizaje con jóvenes, jóvenes y jovencitos, que muchos de ellos no están leyendo. Y aunque hayamos escrito libros magníficos sobre cultura o sobre, ¿no? O están leyendo de otras maneras también, que ese es parte del tema. Leen mucho, leen en redes, leen otras cosas. Como les gusta tanto los podcasts, la intención de este podcast es poder asentar y dejar ese patrimonio de conocimiento en un canal que sea accesible para todos. Entonces, compartir algunos aprendizajes, José Ángel, después de un camino tan hermoso como el que nos has ido contando. Pues mira, a mí me gusta mucho la relación con los jóvenes, con amigos mucho más jóvenes que yo y me han enseñado muchas cosas. Por ejemplo, la migración de una revista impresa a una revista electrónica, cuando me persuaden de que no es lo mismo distribuir 1000 ejemplares impresos que lanzar al ciberespacio una revista donde pueden leerla miles, decenas de miles de personas y que el impacto que tiene es otro. Descubrir también que, que entrar en las redes sociales es también tener un foro donde vas a compartir pues con personas inteligentes y la gran mayoría que no son personas inteligentes, que opinan porque tienen la posibilidad de opinar y bueno, y esas cosas que vienen a resultar complicadas para quienes pertenecemos a una generación del pasado, ¿no? Entonces, yo he aprendido mucho, no soy un fan de los medios electrónicos, de las redes, creo que las redes tienen su función, su utilidad. Me gusta ver a los jóvenes, incluso cuando le dicen a uno que Facebook ya es para viejitos, ¿no? Sí, es para viejitos, estamos bien viejitos tú y yo. Entonces, claro, pero bueno, me gusta ver también estas velocidades de los jóvenes, que uno tiene que escucharlos y ver que traen otras dinámicas donde lo breve es importante. Entonces, yo ahí pienso, por ejemplo, en las 6 propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino, donde nos habla de las cualidades de la nueva literatura, que me parece que están vinculadas a las nuevas formas de pensar de los jóvenes. El tener visibilidad, profundidad, el del tener rapidez, el de ser económico, conciso. Yo creo que a los jóvenes esas cosas les gustan y uno tiene que aprender a hacerlo. No puede ser tan rollero tampoco, porque a ser pleonásmico y a estar repitiendo lo que ya dijeron otros, tienes que ser pues más puntual, más económico y yo creo que también aprender a escucharlos, ¿no? Porque ellos están haciendo una lectura, es muy fácil verlo con los hijos de uno que son adolescentes o son jóvenes, cómo la cultura la traen en los dedos, en la digitalización, cómo resuelven cualquier problema técnico, pero también asuntos conceptuales con la tecnología que a uno le cuesta trabajo entender y que ellos ya lo traen de manera muy clara. Entonces, yo pienso que son los mismos parámetros. Por ejemplo, cuando
me tocó trabajar en la Secretaría de Cultura, entender, por ejemplo, lo que le llaman las tribus urbanas, sobre todo para alguien como yo que viene de provincia y de pronto te ves en una urbe y ves que me acuerdo que a la Feria del Libro le pusimos al principio una ciudad de ciudades, ¿no? Porque realmente lo que descubríamos es que esta ciudad no es una ciudad, es un conjunto de ciudades y que se diferencian notablemente en el habla, los comportamientos, en las rutinas, en una serie de valores, de tradiciones, pero de pronto, como yo te decía, es descubrir el enorme patrimonio que hay en esta ciudad y que no lo vemos. Y ahí empezamos, por ejemplo, uno de los programas que a mí me gustó más, que luego las nuevas administraciones lo quitaron, que se llamaba Artes por Todas Partes. Artes por Todas Partes, que no era una subvención para el artista, era un apoyo para que llevara a comunidades que nunca había tenido contacto, que te habían tenido poco contacto con su disciplina, con su lenguaje, y tratar de acercarlo, ¿no? Por ejemplo, escultores en piedra, abstractos, que iban a casas de la cultura muy marginales, donde la gente era la primera vez que veía una exposición de arte abstracto, ¿no? Y dialogar con el artista y decirle, oye, ¿qué es esto, no? Pero de pronto decían, pues se parece un poco a lo que hacían los aztecas, porque de pronto me dan cuenta que el arte maya y que el arte azteca sí llegó a puntos de abstracción en la escultura, con fines diferentes, quizás no estéticos, más rituales, pero quizás también estéticos. Y entonces de pronto empiezan a entender y a desarrollar lo que un maestro mío llamaba la intuición estética, porque todos tenemos esa intuición y cuando estamos ante algo que no comprendemos o que no somos eruditos en el tema, pero podemos decir, me gusta, no me gusta, siento que esto está muy raro, pero algo me mueve, ¿verdad? Y eso es la intuición estética. Y eso es el hacer, el crear nuevos públicos. Y ese programa tenía como objetivo crear nuevos públicos, poner al artista en contacto directo con la gente y también donde iban a descubrir de pronto pues que allí había una sensibilidad, como me parece que pasó en el Faro de Oriente cuando los artistas les enseñaron a hacer sillas con fines estéticos y de pronto la gente se soltó y hizo maravillas, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque cuando esta gente viene de Michoacán, de Oaxaca, de Guadalajara, etcétera, y traen la sensibilidad artesanal a flor de piel, pues tú les pones algo y de manera natural lo, lo exploran y lo explotan también. Sí, 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 la imaginación es una potencia, ¿no? Así es. Y es muy importante. Pues querido José Ángel, no sé qué más quieras agregar, algo que no haya preguntado, algo que te llame la atención. No, bueno, pues es un tema, me parece tan largo, tan rico, pero bueno, volviendo un poco a lo que yo te decía sobre la importancia en este país y en toda América Latina de hacer énfasis en lo cultural, este, yo haría énfasis mucho para los gestores culturales, sobre todo gubernamentales, a que no intenten enseñarle a las comunidades proyectos que no tienen que ver con sus tradiciones. Más bien lo que tenemos que hacer es la lectura de sus culturas, de sus propuestas y propiciar el desarrollo de esas tradiciones, de esas potencias que traen las comunidades, porque yo pienso que hay muchos promotores y muchos gestores que, como decía alguna vez una funcionaria, ¿no? El querer enseñarle a la gente a ser feliz. Decía, nosotros tenemos que hacer feliz a la gente, a enseñarle a ser feliz a la gente. Qué Pues me peligro. parece muy pretencioso eso, porque yo creo que un verdadero promotor y un verdadero gestor cultural lo que hace es propiciar el desarrollo de esas cualidades, de esas virtudes, de esas capacidades comunitarias o individuales y,
pues simplemente hacer propicio, ¿no? Como lo dije, para que eso se desenvuelva, se desarrolla y que apuesten más por tener programas donde no se repita, porque eso sí lo vi y lo he visto mucho en México. En los programas culturales gubernamentales, lo que hacen es repetir lo que la gente ve en la televisión. O sea, los programas de Televisa, de TV Azteca, en esos festivales los vuelven a repetir. Y pues para eso están los canales de televisión, están esos foros. Pero hay grandes grupos de jazz, grandes grupos de alientos, grandes grupos de artistas plásticos y todo eso, que necesitan esos recursos para acercarse a los públicos y mostrar que hay una sensibilidad y un conocimiento aquí, que hay una tradición y que yo te diría, Liliana, tú que vives entre dos patrias, de pronto cuando descubres que una identidad va más allá de los clichés, del tequila, del mariachi, cuando tú ves que te puedes sentir orgullosa porque perteneces a un país donde hay grandes artistas plásticos, donde hay grandes músicos, donde hay grandes intelectuales, donde hay grandes cineastas, y entonces tú puedes decir, pues yo pertenezco a una cultura potente, a una cultura vigorosa, sí, con diferencias sociales que tenemos que resolver, pero en principio yo me identifico, digo, pues yo me siento muy, muy bien de ser mexicano y si voy a otro país me hermano inmediatamente porque encuentro muchas afinidades. Lo humano, ¿no? Así es. Eso que hablábamos al comienzo. Pues yo te agradezco mucho, José Ángel, me ha gustado esta idea, sobre todo que son tiempos en que es necesario volvernos a entusiasmar y pensar justamente en este tema de que la cultura es contraria a la violencia y que allí tendremos que encontrar muchas posibilidades para estos tiempos oscuros. Así es, así es. La cultura pues es un antídoto, es una llave para la esperanza. Voy a titular así una llave para la esperanza. Eso me gustó. Muchas gracias, José Muchas gracias a Ángel. ti, te mando un gran abrazo. Gracias en nombre de todos los astrolabios y las astrolabias. Nosotros nos vemos la próxima semana en otro jueves de gestión cultural. Pues muy bien, que sigan astrolabiando. Chao. Claro que sí.